El mejor partido. Nuevas políticas. Nuevos horizontes. Nuevas políticas. Nuevos horizontes. Nuevas políticas. Nuestro ideal. Hacer el bien y evitar el mal. ¿Y nuestro lema? Democracia, desarrollo y bienestar. Muchas gracias, hermanos militantes y queridos congresistas. Como continuación de la ponencia del ponente principal, Martín Donzué, me toca hablarles de los efectos y las alternativas de solución a la delincuencia, la violencia y la criminalidad en la República de Guinea Ecuatorial. Vamos a hablar de algo concreto, que es cómo se aborda la lucha contra la delincuencia. Para esto vamos a revenir sobre ciertas definiciones para que puedan comprender rápidamente qué es la delincuencia. Ya lo dijo el compañero, la delincuencia está asociada al derecho penal, que suele ser definido en sentido subjetivo y en sentido objetivo. No debe confundirse la delincuencia con la criminalidad. La criminalidad está asociada a la política criminal o a la criminología. El instrumento que necesita un gobierno para luchar contra la delincuencia, la violencia y la criminalidad se llama política criminal nacional. Cuando se lucha contra el paludismo, no se va mosquito por mosquito. Se idea una estrategia global que permite erradicar el paludismo. Es lo que llaman política criminal, que es diferente de la delincuencia. Según Saldaña, ya Clay Roth usó en 1793 el nombre de criminalpolitik. Su empleo no se generaliza hasta Van Front List. Siguiendo a Selleck, hay que distinguir entre una política criminal que se ocupa de los problemas utilitarios que presenta la realidad en la lucha contra el delito y aquella política criminal relativa a cuáles sean las soluciones legislativas más adecuadas a una determinada situación concreta. El Estado es una persona jurídica. Al igual que cuando una persona física está enferma, acude al hospital, acude a su médico de cabecera. Cuando una persona jurídica está enferma, sea empresa, sea Estado, acude a sus médicos. Esto es lo que llaman la criminología. La criminología es la ciencia que estudia los comportamientos delictivos. ¿Por qué la gente delinque? Entonces, si no se tiene una política criminal nacional, es imposible luchar contra la delincuencia. Veremos después que los médicos del Estado en materia de criminalidad son los politólogos, los antropólogos, los juristas, los economistas, los sociólogos. Si el Estado no cuenta con buenos profesionales de sociología, de criminología, politólogos, juristas, economistas, no se puede elaborar una política criminal que permitirá luchar eficazmente contra la delincuencia, la violencia y la criminalidad. Dicho esto, señor presidente, vamos a ir de manera más concreta a los efectos y a la alternativa de solución. De forma general, dos son las principales herramientas con las que cuenta un gobierno para luchar de forma eficaz y eficiente contra la delincuencia, la violencia y la criminalidad. Conocer dichas herramientas supone hacerse previamente las dos siguientes preguntas. Primera, ¿qué porcentaje ocupa la economía del crimen en la economía ecuatoguineana? Se trata de recurso a la rama del derecho denominada análisis económico del derecho, o en nuestro caso, ¿cuánto cuesta económicamente el crimen anualmente a la República de Guinea Ecuatorial? No se puede luchar contra la criminalidad sin un presupuesto que dote a la policía de medios, al Poder Judicial y a la Administración Penitenciaria. Esto es lo que veremos después para la elaboración de la política criminal. Entonces, hay una rama del derecho que se llama análisis económico del derecho, que nos dice cómo cuesta económicamente un delito.
es el recurso al análisis económico del derecho que veremos después. La segunda cuestión es cuál es la política del Estado diseñada por los poderes públicos para luchar contra la delincuencia, la violencia y el crimen. Se trata de la existencia de una política criminal nacional. Si no tenemos una política criminal nacional, daremos palos de ciegos. Es lo que os he dicho antes, estaremos persiguiendo mosquito por mosquito y no podremos luchar frontalmente de manera global contra la delincuencia. El recurso al análisis económico del derecho y del delito permite conocer el efecto o el impacto de la delincuencia, la violencia y la criminalidad en la sociedad ecuatoguineana. Es la primera fase o fase del diagnóstico. Por su parte, la existencia de una política criminal nacional permite adoptar la mejor estrategia de lucha contra la delincuencia, la violencia y la criminalidad. Es la fase de la receta contra la enfermedad de la delincuencia, de la violencia y de la criminalidad. Habrán adivinado que rápidamente hablaré ahora de las dos partes de mi trabajo, que son los efectos. Más que efectos, voy a hablar del impacto. ¿Cuánto cuesta al Estado de Guinea Ecuatorial la delincuencia, la violencia y la criminalidad? Hay tres categorías de impactos de la violencia, de la delincuencia y de la criminalidad sobre la sociedad ecuatoguineana. El primer impacto es el impacto sobre la sociedad misma. El segundo impacto es el impacto sobre la economía. Es que se han hecho estudios sobre la parte que ocupa la economía criminal en la economía de Guinea Ecuatorial. Veremos después lo que el compañero Martín ha llamado delincuencia de cuello blanco. Y al final, ¿cuál es el impacto de esa criminalidad sobre la gobernabilidad? Porque lo que suele ocurrir es que después los intereses privados se adueñan del Estado, se privatiza el Estado, es lo que llaman técnicamente la captura del Estado. ¿Cuál es el impacto de la criminalidad sobre la sociedad? Es solo ver el programa de televisión los jueves cuando envían a la gente a los tribunales. Es una estadística muy buena para saber qué tipo de delincuentes hay. Verán, el primer impacto es sobre la juventud. Si se dice que la juventud es el futuro de la República de Guinea Ecuatorial, el incremento de la delincuencia juvenil está privando a Guinea en el futuro de los recursos humanos necesarios para su desarrollo. Y esa criminalidad de los jóvenes tiene un problema. No hay ley todavía sobre enjuiciamiento de menores. Justamente se ha hablado aquí del Código de la Familia. Cuando yo redacté el Código de la Familia con el PNUD, en 2005, siendo ministra, la hermana militante Jesús, se querían resolver dos problemas. El problema de los menores y su enjuiciamiento. Ese Código de la Familia ya tiene desde 2005 una legislación del menor y una legislación del enjuiciamiento del menor. Tengo un contrato firmado con el FENUAP que me da derecho de autor sobre todo lo que es el Código de la Familia. Entonces, cuando el gobierno trabaja sobre el Código de la Familia, tiene que saber que los derechos de autor me corresponden porque tengo un contrato con el PNUD. Volviendo sobre el impacto sobre la sociedad, es sobre la población que la criminalidad tiene sus repercusiones más profundas. La vida de muchas personas queda transformada para siempre después de haber sido víctimas de actos criminales. Superar las consecuencias emocionales y prácticas de la victimización puede ser extremadamente terrible, en particular cuando el acceso a los servicios de salud y a las prestaciones sociales es limitado y donde los gobiernos no ayudan a las víctimas. Los efectos de una sola agresión pueden exceder el marco de las familias y afectar a comunidades enteras. El miedo a los delitos puede paralizar el desarrollo en la base. Si el desarrollo es el proceso que permite la evolución de las sociedades, entonces la criminalidad actúa como una clase de antidesarrollo y destruye las relaciones de confianza sobre las que descansa la sociedad. El miedo a la criminalidad reduce los movimientos, lo que perjudica las interacciones sociales y económicas, así como la educación. De forma todavía más concreta, la criminalidad puede impedir la instalación o el mantenimiento de las infraestructuras. Habida cuenta de que los grupos criminales viven de la desgracia de las comunidades locales. En los casos más extremos, las relaciones sociales se derrumban
y la población evita en la medida de lo posible exponerse a eventuales agresiones. La criminalidad violenta tiene consecuencias desproporcionadas en nuestro país. Los fallecimientos y la invalidez privan a la familia de su único apoyo familiar en un contexto donde las ayudas públicas son limitadas. En 2004, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe sobre las consecuencias económicas de la violencia entre diferentes personas. Este informe busca establecer y medir el impacto económico de la violencia sobre los individuos, al igual que el impacto de la violencia sobre el resto de la economía. Sobre la base de un estudio profundo de los documentos que tratan de los costes de la violencia, el informe estimó que la criminalidad violenta conlleva pérdidas financieras directas e indirectas para la víctima. Entre los costes se puede incluir la pérdida de la productividad vinculada a los fallecimientos o a las lesiones, los costes de los cuidados médicos y de los servicios jurídicos, así como las pérdidas no monetarias, tales como la pérdida de las inversiones de capital humano y el impacto del perjuicio psicológico infligido a la víctima. Las consecuencias de las lesiones físicas son evidentemente mucho más graves para las personas que deben efectuar trabajos físicos para ganar su vida, como los agricultores y los menores. Este es el caso de nuestro país. Ahora, a este primer impacto sobre la sociedad se añade el impacto sobre la economía. El compañero Martín ha hablado qué impacto tiene la delincuencia y la criminalidad sobre la economía. En el país hay una nueva clase de delincuentes que se llaman técnicamente delincuentes de cuello o de guante blanco, que son incluso más peligrosos que los delincuentes clásicos. Los delincuentes clásicos son los que agreden, es verdad, que cogen machete, pero estadísticamente no es demasiado grave, aunque causan daño a personas. Pero lo que es más grave es aquella delincuencia que priva al Estado de sus recursos. Es la delincuencia, por ejemplo, de los funcionarios, la delincuencia de los dirigentes de empresas, que es lo que llaman dirigentes de cuello blanco, aquellos que a partir del botón de un ordenador pueden desviar 40.000 millones y salir tranquilamente paseando por la calle. Entonces, es ese tipo de delincuencia que se registra cuando ven las imágenes de televisión Azonga y de televisión Guinea. Os dicen que se ha desviado tal cantidad de dinero en aduanas, tal cantidad en el tesoro, tal cantidad en impuestos, tal cantidad en las administraciones. Esta forma de delincuencia es la que llaman delincuencia de cuello blanco. ¿Por qué? Porque no se manchan, no sudan, llevan trajes, llevan chaquetas, pero vacían al Estado. Entonces, este es uno de los principales impactos de la violencia sobre la economía. No voy a insistir mucho en esto, porque los economistas ya hablaron. Voy a acabar hablando entre las consecuencias. Otra grave es qué impacto tiene la delincuencia, la violencia y la criminalidad sobre la gobernabilidad, sobre las instituciones. La criminalidad y en particular la corrupción comprometen directamente la democracia al destruir las relaciones de confianza entre la población y el Estado. La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Cuando no llega a cumplir sus obligaciones, o peor todavía, garantiza la protección de ciertos grupos y no de otros, la población reivindica el derecho a recurrir a la fuerza para resolver sus conflictos, pero a menudo con consecuencias desastrosas. Cuando la población considera que los funcionarios públicos son corruptos, no se siente moralmente obligada a pagar sus impuestos o incluso a participar en el proceso democrático. El Estado se convierte efectivamente en una fuerza de ocupación, en un enemigo a evitar. Cuando no está debilitado en el verdadero sentido del término, ya no puede contribuir al desarrollo en estas circunstancias. Siempre hay una relación de confianza entre gobernantes y gobernados. Entonces, puede haber pérdida de confianza en los gobernantes cuando se tiene la impresión que se llevan lo que es de todos. Los mercados criminales solo pueden desarrollarse si los agentes públicos cierran los ojos. La corrupción permite a las mercancías fraudulentas atravesar fácilmente las fronteras, blanquear el dinero sin problema, a los criminales bien conocidos de caminar en la calle sin miedo,
Como observó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en su época, Kofi Annan, en su informe titulado En una mayor libertad, dice, cito, la criminalidad organizada debilita a los estados, bloquea el crecimiento económico, incentiva numerosas guerras civiles, sabotea los esfuerzos de consolidación de la paz de las Naciones Unidas y proporciona mecanismos de financiación a los grupos terroristas. Bueno, militante, presidente de la mesa, llegado a ese punto, ahora, ¿qué hay que hacer? Ya hemos hablado de las causas, hemos visto el impacto, las consecuencias. Ahora, ¿qué alternativas existen para luchar eficazmente contra la delincuencia, la violencia y la criminalidad? Esto es lo que se dice, que no se puede luchar contra la delincuencia, la violencia y la criminalidad en un país si este no dispone de una política criminal nacional. Comprender la importancia de la adopción de una política nacional supone estudiar los objetivos de la política criminal nacional e indicar algunas medidas necesarias para una lucha eficaz contra la delincuencia, la violencia y la criminalidad en nuestro país. Vamos a ver ahora la política criminal. Me permitirán hacerle un breve comentario. Durante mucho tiempo, la política criminal fue fácil, sobre todo en el siglo XIX. El criminólogo italiano Cesare Lombroso facilitó tanto las cosas que la vida se complicó. ¿Qué dijo Cesare Lombroso? Muchos lo saben, la teoría del criminal nato, que hay que evitar. Parece que aquí se aplica muchas veces. Para Cesare Lombroso era fácil. Ciertos individuos ya desde el vientre de su madre nacían para delinquir. Hasta hizo el retrato robot de un criminal nato. Decía que cuando uno tenía cierta mandíbula, cierto rostro, había nacido para delinquir. Y fue durante muchos años la política criminal que llevaron muchos países europeos. Hasta un autor llegó a decir, hay que ver cómo un bebé, cuando su mamá la amamanta, cómo aprieta la teta. Si aprieta la teta de tal forma que empieza a doler a su mamá, ese bebé va a ser un delincuente, ya se le puede eliminar desde niño. Ahora ya no es así. Esta fue la teoría del criminal nato de Cesare Lombroso. Ahora hay que elaborar una política criminal. ¿Por qué? Primero que hay que saber cuánto nos cuesta la delincuencia, la violencia y la criminalidad. Hay que aumentar los efectivos de policía. Hay que dotar de más medios a los jueces. Hay que crear, por ejemplo, en la policía lo que llaman unidad de criminalística. La criminología es la que estudia los comportamientos. Hay que saber por qué uno delinque. Hay muchas causas, no hay una. Martín ha citado muchas. Si uno no tiene empleo y tiene que pagar alquiler, debe buscar el dinero de cualquier forma. Aunque hay gente que le gusta robar, aunque tengan dinero, estos son los criminales de cuello blanco. Ahora, ¿cuánto nos cuesta la administración de justicia? ¿Cuánto cuesta la administración penitenciaria? Señor presidente, como presidente de la Cámara, esto es lo primero que ustedes tienen que establecer. ¿Cuánto dinero tenemos para luchar eficazmente contra la delincuencia? Porque esto es lo que llaman política criminal. Ahora, la política criminal tiene que contar con criminólogos, tiene que contar con sociólogos, tiene que contar con politólogos, porque son los médicos de la sociedad, son los médicos del organismo Estado. Una vez que se elabora una política criminal, en esa política tiene que ver mucho la lucha contra la pobreza, la lucha contra la urbanización. Por ejemplo, ¿cuál es la principal fuente de la delincuencia juvenil muchas veces? Es la urbanización. Si cogen la urbanización anárquica, donde muchos niños están apiñados en casas pequeñas, esos niños tienden, para recibir aire, tienden a salir fuera de casa y a hacer cosas en el patio. Así se forman las pequeñas pandillas y van a delinquir. Estos son estudios científicos que se tienen y que pueden consultar. Entonces, por eso, cuando se hace la política criminal, no tiene que estar desconectada con el plan de desarrollo del país, porque al igual que queremos desarrollarnos, existe una industria paralela que es la industria del crimen. Ahora, ¿qué medidas proponemos para que, además del Plan Nacional de Criminalidad, para que se vaya luchando contra esa criminalidad? Primero, al Poder Ejecutivo, promulgar la creación de empleo y la lucha contra la pobreza como principales armas de lucha contra la delincuencia, la violencia y la criminalidad. Moralización de la vida pública,
y formación en administración pública y en deontología a cualquier persona antes de su nombramiento como funcionario. Puede ser bueno que después del concurso de oposición, para los 4,000 puestos, en vez de enviarles directamente a la función pública, que pasen por la escuela de administración, que estudien qué es el Estado y que le den nociones de deontología. Esto se tiene que hacer también, por ejemplo, en el Poder Judicial. Introducir los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, para confiar al Poder Judicial aquellos asuntos que mejor pueden resolver. No se puede intentar luchar contra la delincuencia en el siglo XXI. Señor presidente, tenemos un problema. Estamos en el siglo XXI, pero seguimos adoptando leyes de inspiración del siglo XIX. La delincuencia del siglo XXI no es igual que la del siglo XX ni la del siglo XIX. El Código Penal nuestro es del siglo XIX. El que se está adoptando tiene mucho del Código del siglo XIX y no tiene contemplado, por ejemplo, lo veremos después, la ciberdelincuencia, los delitos informáticos, y veremos que es peligroso. Organización de una conferencia nacional de política criminal para la creación de un observatorio nacional de la criminalidad. Esto existe en todos los países del mundo y sería bueno tenerlo. Y la adopción de la política criminal nacional. Creación de un cuerpo de administradores penitenciarios de conformidad con las reglas de la ONU y de la Unión Africana. Elaboración de una ley de colegios profesionales para luchar contra la delincuencia de cuello blanco o de guante blanco. Por ejemplo, nosotros que somos juristas, ¿qué ocurre? Si me cesan como juez, voy a ejercer la abogacía. Estoy 2 años en la abogacía y vuelvo a la judicatura. Entonces, una ley de colegios profesionales puede evitar esa forma de baile de un lugar a otro y exigir que aquellos que han sido condenados, por ejemplo, por irregularidades en la administración de justicia, no puedan ejercer la abogacía como durante 5 años. Ratificar el convenio sobre la cibercriminalidad de Budapest de 2001 para evitar que nuestro país no sea un paraíso penal para delincuentes informáticos y ciberdelincuentes. Ahora somos un paraíso penal. Las difamaciones por internet, los robos a través de ordenadores en banca y los bancos son actos que no se pueden castigar porque no hay ni una ley penal que lo prevea. Hay una sola ley, una única ley penal en Guinea, que es el reglamento CEMAC de 2003 sobre el sistema de pagos, que solo se aplica a los bancos. Somos ahora el único país de la CEMAC cuyo código penal no dice nada sobre los delitos de odio o las infracciones de contenido en Internet. Se puede difamar, injuriar a la gente en Internet, pero como nuestras leyes siguen siendo del siglo XIX, por consiguiente no se le puede castigar, porque el artículo 13.1S de nuestra ley fundamental prohíbe castigar hechos que no han sido tipificados ni castigados por ley. Entonces, esto es lo que pensamos que el Poder Ejecutivo puede hacer. El Poder Legislativo, dotar al país de una legislación penal sobre enjuiciamiento de menores conforme al derecho internacional de la ONU y de la Unión Africana para acabar con el actual vacío legal generador de impunidad. No hay ley penal del menor. Es algo que estamos escuchando. El menor, no se puede crear un código penal para el menor. El menor y el mayor tienen el mismo código penal. Lo que tienen es un procedimiento diferente. Si van a internet verán las reglas de Beijing, la regla de Riyadh sobre enjuiciamiento de menores. Aquí no hay que inventar nada. Hasta hay textos de la Unión Africana que están ahí en la red, que solo hay que descargar y convertirlas en ley. Es lo que hacen ahora todos los estados. No hay ley penal del menor. El menor que comete asesinatos es un asesino. Lo único que al juzgarle se tiene en consideración su condición de menor y no se le puede encarcelar con los mayores. Es la única diferencia. No hay una ley penal del menor. La ley penal se aplica a todos. Lo que cambia es el enjuiciamiento. Incluir en el Código Penal los delitos informáticos y los delitos cometidos en Internet y en las redes sociales para acabar con su actual impunidad en la República de Guinea Ecuatorial. Si un Código Penal es adoptado en pleno siglo XXI sin incluir Internet, aquí todo el mundo maneja WhatsApp, todo el mundo está en Facebook insultando a los demás, pero nuestro ordenamiento jurídico sigue siendo del siglo XIX. El Código Penal es del siglo XIX
Y había una realidad en el siglo XIX muy fácil. No había ordenador. Cuando se sentaron los diputados en el siglo XIX, no sabían que habría Internet. Por eso Internet no aparece en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, las instituciones no están protegidas. Si se atacan las infraestructuras críticas, muchos hospitales, nosotros que somos especialistas en derecho de nuevas tecnologías, muchos hospitales nuestros pueden estar conectados y tener contacto con clínicas españolas. Las centrales eléctricas y sectores estratégicos del país, lo que llaman infraestructuras críticas, funcionan a través de Internet. Entonces, si no tenemos legislación y protección, aquí nos convertimos en lo que técnicamente llaman un paraíso penal. Y pedimos también a nuestros legisladores que cuando revisen la ley orgánica, que tengan en cuenta que en el siglo XIX lo que llaman los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La mediación penal. Hay ciertos delitos que hay que llevar a la mediación y no a los juzgados y tribunales, pero en nuestra ley orgánica no tenemos respuesta sobre estas cuestiones. Y voy a acabar, para no discriminar, con el Poder Judicial y el Consejo Superior del Poder Judicial. Formación inicial y continua de todos los jueces y fiscales en materia de derecho orgánico, derecho penal y derecho procesal penal vigente en la República de Guinea Ecuatorial. Actualmente no se estudia el derecho penal vigente en Guinea. Entonces enviamos a veces a gente a unos juzgados a ir a ensayar sobre los seres humanos. No se envía a gente a ensayar sobre los seres humanos. Los jueces son los que garantizan el respeto a los derechos humanos. Cualquier poder del Estado puede intentar violar, pero tiene que haber una administración de justicia fuerte. Pero si ahí enviamos gente recién salida de universidad que todavía no tiene las herramientas, no es bueno, hay que formarles. Formación de la policía judicial en criminalística. La criminalística son las técnicas de investigación de los delitos. ¿Cómo se buscan las pruebas? ¿Cuáles son las técnicas que tiene nuestra policía para investigar, por ejemplo, asesinatos? Tal persona ha muerto por error médico. Dios lo ha querido, se le entierra. El otro muere por intoxicación, la voluntad de Dios. Hasta puede haber un criminal, un asesino en serie que está diezmando a toda la población y decimos que ahora, cuando la policía tenga medios como la criminalística para poder saber averiguar si coge una bala, saber de dónde procede esa bala, habremos avanzado. Entonces hay que darle esa formación. Se tiene que publicar algo muy bueno, que es la jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia, y finalmente se tiene que adoptar criterios de evaluación periódicos del personal del sistema penal. Al final de cada año hay que sentarse y evaluar a la gente. Como no tenemos mucho tiempo y creo que es desbordado, señor presidente, así se lucha en un Estado contra la criminalidad. Después de las causas, les hemos dado las consecuencias, les hemos dado la alternativa. La alternativa es tener un plan global que se llama Política Nacional Criminal, que permite dotar medios al sistema penal del país. Y este sistema penal está constituido por la policía, está constituido por los juzgados, por la administración penitenciaria y los demás auxiliares que concurren a la justicia penal. Muchas gracias por su atención, espero no haberle cansado. Un hombre, el mejor hombre, un partido, el mejor partido, nuevas políticas, nuevos horizontes, nuestro lema, nuestro ideal. Muchas gracias, hermanos militantes.